quehaceres propios del mundo castrense en el marco de las dos revoluciones que le tocó vivir y ser protagonista. La democrática de Francisco Madero, desde que inicia su actividad política hasta su muerte, y la constitucionalista de Venustiano Carranza, a quien se suma a partir de la publicación del Plan de Guadalupe hasta su asesinato en Tlaxcala. Un texto que recopila reflexiones escritas en distintos momentos, a través de los cuales se recupera la trascendencia y significado de su vida y obra, para mantenerlo vigente en la memoria de los mexicanos actuales y los del futuro, ejercicio que eleva cada vez más las dimensiones excelsas del coahuilense originario San Pedro de las Colonias. Además, complementan los estudios fragmentos de 4 de sus obras que sirven de apoyo a las aseveraciones expuestas por los articulistas. Comentaré brevemente sobre algunos de los textos con la finalidad de despertar el interés de ustedes para la lectura de esta obra que hoy presentamos. Muy sensible, la introducción de Juan Manuel Urquizo, cuando nos comunica su vivencia de niño, de ver a su padre como un coloso, como nos aconteció a muchos, no solo por la diferencia física de un adulto y un niño, sino por la idealización que se hace y que queda como huella imborrable en nuestras memorias. Más cuando se supera la metáfora y se internaliza el amor, los afectos, las experiencias y se toma conciencia de los logros, especialmente de un padre tan exitoso como el general Francisco I. Urquizo. A esta breve enunciación del orgullo del hijo por el padre sigue el trabajo de Arturo Holguín Hernández, quien ofrece una muy bien documentada semblanza de nuestro personaje, dando cuenta de sus primeros años de vida y estudios antes de incorporarse a la vida militar, de la cual registra los cargos desempeñados, ascensos, operaciones militares de combate donde participó, argumentando y dando pruebas de su vocación de servicio, perfilando sus acciones más sobresalientes, las que le valieron la cosecha de múltiples reconocimientos internacionales y nacionales hasta el día de su muerte. Información necesaria y suficiente que inaugura el texto, por si no hubiera algún conocimiento de la calidad del general Urquizo, se empape la persona que lo lea de las razones que se reconocen para tenerlo en el pedestal que ocupa por méritos propios. Esta visión general del general que se construye desde el observador, desde el estudioso de su vida, se complementa con la experiencia y vivencia desde el interior de su familia, de su vida familiar, expuesta por su hijo, cuando va descubriendo su obra literaria que de niño y joven la veía construir en el silencio de su despacho en la casa, sin comprender del todo su tarea y sin imaginar que iba a tener en ese hijo un alto admirador cuando recobra el significado de su trabajo, donde estaba plasmado su valer para la vida, sus valores, sus metas, las razones de su empeño en la carrera militar y su misión de trascender a través de sus novelas y cuentos. Recuperación de su experiencia revolucionaria, sus fantasías creativas literarias, de manera que Juan Manuel Urquizo va entrelazando la valía de su quehacer con el concepto que como hombre construyó de su progenitor a través de su convivencia y el amor cuando fue meditando la trascendencia de su vida. Rubén Doría Somamuno López nos expone su investigación sobre la particular e invaluable obra de Urquizo como modernizador del ejército mexicano. Aquí se avanza sobre su quehacer, que en otros artículos de este libro, en los primeros años de su vida, en el ejército constitucionalista, cuando organiza los primeros cuerpos bajo reglas, normas y manuales que dan certeza de la labor militar. Esa experiencia acumulada tiene su máxima expresión cuando, siendo su subsecretario de guerra en 1942 y su jefe general Lázaro Cárdenas, empieza una obra monumental de darle forma a aquel ejército que nació como consecuencia del Plan de Guadalupe, corrigiendo el error de Madero de dejar intacto el ejército porfirista. Ahora Urquizo consolida bajo un nuevo concepto la totalidad de las Fuerzas Armadas estructuralmente, organizativamente, normativamente, dándole forma y fuerza institucional, prácticamente tal y como ahora funciona, salvo las últimas modificaciones que están en el tintero. Su experiencia y las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial forzaron a estar al día en equipamiento, armamento, instalaciones, instituciones educativas, dentro de las que hoy es la Universidad del Ejército, la misma vestimenta, etcétera, etcétera. Incansable, hizo arreglos sistemáticamente y sistémicamente
hasta estar a la altura de cualquier ejército del mundo. Muy interesante el artículo de Adolfo Castañón, donde analiza cómo Urquizo, conocedor del gran significado que tiene la muerte en la cultura mexicana, trabaja en el tema en sus novelas y cuentos. Sin duda la experiencia de la guerra, las bajas de sus compañeros, los asesinatos de Madero y Carranza, su observación y meditación profunda, le permitió finalmente reflejar en sus textos el profundo significado que nos comunica, no brutalmente, sino en la sutileza de las situaciones, de los diálogos alegóricos de los personajes. Sin duda, descubrirán todos ustedes al leer este artículo muchas más cosas cuando abarquen la obra de Francisco L. Urquizo. Me parece especialmente destacado el texto de Víctor Díaz Arciñaga, quien analiza el valor de la obra de Urquizo como constructor de una memoria. Hay aquí abordajes desde la teoría literaria propios y de otros estudiosos de la obra de Urquizo, identificando en varios de sus libros la calidad narrativa, el valor estético, la intención profunda de nuestro autor de dejar testimonio verídico, pero tamizado por la literatura, la vida castrense y de los individuos que la realizaban, recuperando a través de ellos la visión, la comprensión, el compromiso de los soldados inmersos en una guerra fratricida. Es decir, nos aporta elementos para entender por qué la obra de Urquizo tiene la altura reconocida, no solo por los expertos, sino por la ciudadanía que ha leído sus libros y los cuales les resultará a todos ustedes muy interesante este estudio. Francisco Emilio de los Ríos, en su artículo Entre la letra y la espada, analiza los mundos paralelos de Urquizo, ya por otro señalado, su pasión por la vida castrense y por la escritura, su afán de dejar en blanco y negro su capacidad creadora y de retratar el mundo en circunstancias especiales de su vida social, desde luego que recupera datos ya expuestos sobre su vida de estudiante, a pesar de lo que pasó en su vida militar, y un poco en paralelo su creación literaria y las valoraciones que algunos escritores de renombre han hecho de sus logros escriturales. Termina por hacer notar la necesidad de que la obra de Urquizo sea más difundida, sobre todo entre la juventud, algo con lo que estoy, y ustedes seguramente, totalmente de acuerdo. Andrés Mendoza hace una pequeña y sobria introducción al trabajo del conterráneo del general Urquizo, Luis Martín Tavares Gutiérrez, que aquí lo acabo de ver hace un momento, quien califica a Urquizo como desapetito universal. Organiza su texto con datos ya conocidos, pero contextualiza histórica e institucionalmente cada uno de los momentos claves de la vida y obra del general Francisco Urquizo, con su sentido y orgullo de referirse a un personaje admirado y reconocido. Será interesante para ustedes el recorrido que Tavares propone bajo dos subtemas: el novelista del soldado y Urquizo literario. Olga Cárdenas Trueba presenta un ensayo técnicamente excelentemente bien planteado y resuelto desde la investigación literaria, cuando estudia las mujeres de la Revolución en la obra de Francisco Urquizo. Refuta la idea de que los historiadores habían dejado de lado el tema de las mujeres en la Revolución. En su indagación encontró a varios autores que contradicen esa idea, y muy especialmente a Urquizo. Así, luego de presentar la totalidad de la nómina de los escritos del general Urquizo, que suman más de 30 obras, se aboca a precisar las referencias a las soldaderas y a otras mujeres que, sin serlo, fueron importantes por su filiación y participación en la Revolución Mexicana. Prácticamente en todos los escritos del autor que comentamos. Destaca así que el general Urquizo fue un cuidadoso observador del proceso revolucionario y especialmente de las mujeres, a quienes rescata en su exacta dimensión. Se enterarán los lectores de los nombres de varias de ellas, y a través de la calidad de las descripciones de las personalidades y de sus acciones que merecieron la consideración del escritor en el foro de la Revolución. Josefina Morel Flores, sin duda la mejor experta en los archivos relativos a Venustiano Carranza, de manera elocuente y bien fundamentada, argumenta la fidelidad del general Urquizo a la persona y obra del varón de Cuatro Ciénegas. Citando extractos de lo escrito por el autor, aporta contundencia de esa admiración por el quehacer de Carranza y las razones que justifican esa fidelidad a toda prueba. Urquizo siempre estuvo del lado justo, el de la institucionalidad,
en comparación de otros hombres que, habiendo sido de la mayor confianza de Carranza, terminaron traicionándolo y abandonándolo. La referencia a la lealtad de los valores del autor nos permite conocer el fundamento de la fidelidad que como militar y revolucionario mantuvo en el fondo y la forma de sus ideales a referirse a la figura de Venustiano Carranza cuando expresa el calibre sin doblez en sus escritos la personalidad de su conterráneo y líder de la revolución constitucionalista. Alejandro Katz, en su estudio de obras escogidas, amplía muy bien el contenido de varios de los escritos de Urquizo ya registrados por Olga Cárdenas. Katz va tejiendo de manera cronológica el tema y contenido de los que él llama el ciclo Madero Carranza, para detenerse en Tropa Vieja, resolviendo, dada su característica escritural, a qué género pertenece, no sin referirse a lo difícil de su clasificación por la forma que Urquizo resuelve su narrativa, considerando las razones de por qué Tropa Vieja es una de las mejores, si no la mejor, de las revoluciones, de las novelas de la revolución. La inspiración es el tema que aborda Agustín Aguilar Tagle en un breve resumen sobre la calidad de la obra del autor, para referenciar el valor del factor juego en que su labor tiene la inspiración, la cual, combinada con el trabajo profundo y dedicado, la experiencia